Bienvenidos nuevamente al Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. Hoy nos acompaña una mujer extraordinaria. Ella es coach espiritual, maestra de meditación, coach de vida, coach de parejas y de relaciones interpersonales. Ella es coach estratégica, intervencionista, terapeuta de Reiki, entrenadora de entrenadores, estudiante de un curso de milagros, ángeles, de manejo energético, de prácticas Zen, de mindfulness y muchas otras disciplinas espirituales provenientes del Japón y de la India. Su nombre es Diana Fernández, ella es colombiana y actualmente vive en Alemania. Diana, bienvenida al Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Javier, muchas gracias por esta invitación y me alegra muchísimo poder estar aquí en este Congreso de Técnicas para ser feliz. Realmente es un honor poder acompañarlos en el día de hoy y bueno, vamos a trabajar en ser felices, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Diana. Diana nos va a compartir el día de hoy técnicas y herramientas para obtener armonía interior que nos ayuden a conectar pues, con nuestra espiritualidad. El título de la ponencia de Diana es Descubre tu poder interior y vive plenamente. Y respecto a eso, Diana, yo quisiera preguntarte, actualmente escuchamos mucho acerca de la espiritualidad y quiero preguntarte que según tu definición, ¿qué es espiritualidad? Bueno, Javier, primero que todo es muy cierto, ahora lo escuchamos un poco más, pues debido a los medios sociales, debido a conferencias, a congresos como eso que tú y yo estamos haciendo en el día de hoy, pues el mensaje se está esparciendo mucho más, pero la espiritualidad es algo que siempre nos ha acompañado durante toda nuestra vida y desde el comienzo de las generaciones donde siempre hemos buscado ese contacto con lo divino, siempre hemos logrado saber que hay algo más allá que nos conecta, más allá de nuestro cuerpo, más allá de lo que vemos. Y esto siempre ha venido a raíz de muchas generaciones, a través del tiempo, del pasar del tiempo, y realmente no es algo nuevo, aunque ahora vamos en un proceso evolutivo mucho más grande, mucho mayor, en que estamos alcanzando unos niveles de conciencia mucho más grandes, que esta información le está llegando a muchas, muchas más personas. La espiritualidad para mí es realmente el volver a casa, el tratar de conectarnos nuevamente con nuestro espíritu, con esa esencia de quienes realmente somos y comenzar a entender más a fondo el por qué y para qué estamos acá. Ok, Diana. Y de pronto, como lo que tú decías ahora, digamos que los seres humanos muchas veces creemos únicamente en lo que vemos o en lo que palpamos, pero a veces no tenemos ese contacto o nos demoramos en tener ese contacto con eso que hay, digamos, de alguna manera más allá o que no es perceptible a la vista o que no es... eh, que se pueda, digamos, tocar. Entonces, de alguna manera, cuando empezamos a tener ese contacto, empieza también como nuestro crecimiento. Tú hablas de poder interior, Diana, y yo quisiera preguntarte, ¿qué es ese poder interior? Buena pregunta. Bueno, es el título de la ponencia, ¿verdad? Pero ese poder interior para mí es como lo que tú dices, es algo que está más a fondo, es algo que muchas veces no hemos entrado en contacto o hemos visto sus destellos, por así decirlo, en muchas veces, pero lo hemos tomado como algo normal. Cuando comienzan a romperse en ciertas estructuras, cuando comenzamos a soltar muchísimas cosas, nos vamos dando cuenta que hay algo más. Es como si estuviésemos encerrados en una caja, por así decirlo, y de repente esa caja nos comienza a quedar pequeña y comenzamos a sentir sus ángulos y comenzamos a sentir esa estrechez y sabemos que hay algo más grande, que hay algo que necesita más espacio. Entonces ese espacio viene de allí, de esa grandeza que nosotros somos, de ese poder interior al que yo llamo. Y si vamos un poco más a fondo, este poder interior realmente es difícil de explicar porque es mucho más grande que lo que nuestra mente o lo que siempre hemos aprendido lo puede asimilar. Pero este poder interior es esa conexión que nosotros encontramos con una fuerza más grande que lo que nosotros creíamos que éramos. Cuando nosotros nos conectamos, cuando nosotros nos unimos y nos fundimos a esa fuerza más grande, comenzamos a ser uno, comenzamos a sacar esa fuerza a este mundo y la comenzamos a irradiar en todo nuestro mundo, en todos nuestros asuntos, en toda nuestra vida.
Entonces, es como darnos cuenta que nuestro poder no está dentro de esa caja que creíamos en la que estábamos, sino que está afuera de ella. Está cuando nosotros nos comenzamos a fundir y a unir con esa grandeza. Muchas veces a ese poder interior, a esa grandeza, le llamamos la luz, le llamamos la luz de la presencia, de la esencia. Le podemos llamar la luz de Dios. Cuando nosotros nos fundimos, cuando nosotros somos uno con el Padre. Por nuestras raíces católicas, cristianas en la comunidad hispana, nosotros estamos un poco más cerca de la palabra Dios. En otras creencias, en Asia le podemos llamar Buda, ser el Buda, le podemos llamar divinidad, le podemos llamar fuerza energética, tiene miles de nombres. Pero el nombre no es lo que importa es la dirección hacia lo que apunta. Y apunta simplemente a esa grandeza, aquello que es omnipresente, aquello que es omnisciente, aquello que es omnipotente. Y cuando nosotros nos comenzamos a separar de esa caja y darnos cuenta que estamos afuera de esa caja, hemos accedido a ese poder interior y nos fundimos totalmente y nuestra vida comienza a tomar un significado totalmente diferente al significado que llevábamos anteriormente. Ok. Diana, cuando nosotros empezamos a revisar acerca de tu trabajo, eh, encontramos que tú cuentas que viviste una experiencia espiritual y a las, digamos que nos gusta conocer y aprender a través de ejemplos, quisiéramos saber cómo fue esa experiencia espiritual que tú tuviste en tu vida. Bueno, Javier, realmente pienso que nosotros todos hemos tenido diferentes experiencias espirituales y llega un momento en el que las comenzamos a tomar en cuenta de una manera más consciente. Yo pienso que el trabajo espiritual, y de pronto volviendo a la primera pregunta donde me hablabas sobre la espiritualidad y me preguntabas al respecto, el trabajo espiritual es un trabajo del soltar, de comenzar a quitar aquellas partes que realmente no definen quién realmente nosotros somos. Entonces, cuando suceden cosas grandes, cosas difíciles, situaciones que nos empujan a salir de esa caja, es cuando comenzamos a tener aquellas experiencias que llamamos experiencias espirituales o experiencias grandes. En mi caso personal, yo te puedo decir, he tenido circunstancias muy difíciles en mi vida, pero también he tenido miles de bendiciones. Como todos los seres humanos, creo que vamos por el mismo camino. Y mi hermana se suicidó cuando yo tenía 14 años, yo presencié su suicidio. Y eso ya fueron las primeras cosas que comienzan a remover y a mostrar un poco más de lo que está sucediendo. Mi mami seguidamente, unos años después, también se falleció cuando yo era muy joven y tuve que hacerme cargo de mi hermana, de mi familia, de muchas cosas. Todo esto va removiendo capas, todo esto no lo entendemos, no sabemos por qué está sucediendo, pero al mismo tiempo, dentro de todas estas etapas, vienen regalos muy grandes. La primera vez que yo comencé a tener un poco más conciencia de la parte espiritual fue a raíz de una enfermedad que tuve. Iba muy bien, nos acabábamos de mudar a París con mi esposo, el trabajo súper bien, viviendo en una de las mejores calles en París, o sea, todo espectacular, donde dices, bueno, ya, alcancé el cielo. Y recuerdo que yo venía con muchísimo estrés, yo no era el tipo de persona que yo soy ahora, y fui en un viaje a Colombia antes y en ese viaje recuerdo que el estrés que tuve fue demasiado, demasiado grande y más adelante contaré otra parte que también es importante, pero, pero en ese viaje me llené de tanto estrés, siempre andaba irritada, las cosas no funcionaban bien, siempre andaba de mal genio y bueno, me enfermé, llegó un momento en que el cuerpo me dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí, vamos a parar y tuve una parálisis en todo el cuerpo. Mi cuerpo me sacó la tarjeta roja, por así decirlo, y en ese momento caí en una parálisis en todo mi cuerpo. Mi estómago estaba totalmente destrozado, donde duré 2 años solamente tomando líquidos. Era lo único que mi cuerpo realmente
podía tomar y no podía mover mi cuerpo, no podía mover mis manos, no podía hablar porque los dolores en la quijada eran grandísimos, no podía hacer absolutamente nada. Sumado a esto, venía la parte mental, donde realmente tenía 28 años, no sabía qué estaba pasando y como si toda tu vida se fuese enclavada pues hacia el precipicio. Entonces, ¿qué sucedió? Como lo dijera, la depresión se apoderó también de mí. Y era una depresión tan grande porque los médicos no encontraban respuesta, porque no sabían qué era lo que había pasado. Y lo único que me dijeron los médicos, usted ya no va a poder volver a mover su cuerpo, usted no va a poder volver a caminar, usted no va a poder volver a tener una vida normal. Entonces, con 28 años tú dices, bueno, el mundo se acabó. Y recuerdo que yo pasaba días en plena depresión en que mi esposo llegaba, quien es un ángel, a la casa y me encontraba llorando y me decía, por favor, dime algo. Y yo era como una estatua llorando todo el tiempo. Y fue en el momento en que ya habían pasado 2 años, podría ahondar muchísimo en la historia, pero todas las personas que han pasado por problemas corporales saben lo difícil que es porque el cuerpo es lo más cercano que tenemos a nosotros en este plano. Está con nosotros las 24 horas, no se va de nuestra vida ni un solo segundo. A donde vayas, allí va a estar. Entonces yo sentía como una traición de mi cuerpo. Y al mismo tiempo sentía como si Dios me hubiese castigado, yo no sabía qué mal había hecho en mi vida que estas cosas estuviesen pasando. Y fue en el momento en que, después de haber luchado, después de haber intentado tantas cosas, que abandoné mis fuerzas. Ya dije, no puedo hacer nada más, ya hice todo lo que podía hacer y bueno, Dios, lo que sea, si tú estás aquí, pues haz conmigo lo que tú quieras porque yo ya hice absolutamente todo. Y fue en el momento en que ya no podía abrir los ojos, ya no podía caminar, me la pasaba en la habitación, cortinas cerradas, no comía. Yo ya estaba esperando que me llegara la hora final cuando me llegó la visita de una amiga que es muy espiritual y yo sentía que ella me iba a ayudar y ella me comenzó a entregar información a nivel espiritual, me comenzó a enseñar sobre la meditación, sobre el poder que teníamos al calmar nuestra mente, al soltar nuestras fuerzas, al comenzar a unirnos a esta fuerza más grande, el poder interior que yo le llamo ahora, y todo comenzó a cambiar. En una noche comencé a meditar, comencé a imaginar mi cuerpo lleno de luz, lleno de sanación, y al otro día me comencé a sentir mejor. Y yo decía, ¿qué está pasando? Sin embargo, tenía miedo, dije, ¿esto qué es? Y en ese momento, mi amiga me dio un libro, el de Conversaciones con Dios, que tal vez mucha gente ya lo ha leído, pero este libro me enseñó que Dios no era un Dios castigador, que la responsabilidad y el poder estaba dentro de mí, que yo podía utilizar esas herramientas que Él me había dado para ayudarme, para curar mi vida. Y comencé a trabajar con esto, comencé a trabajar en mi sanación y en menos de una semana estaba totalmente sana. Y no solamente esto, yo recuerdo en esa semana estábamos felices con mi esposo, mi cuerpo estaba totalmente sano, no había rastro de dolor en mi cuerpo, pero sucedió un fenómeno muy interesante a nivel espiritual, que fue realmente el momento en el que mi mente se cayó por completo. Y en el momento en que cuando tu mente comienza a entrar en silencio, tú comienzas a experimentar ese poder interior, esa fusión con el Padre en toda su potencia. Y eran meses, muchos meses, en este momento no recuerdo cuántos eran, que era realmente un estado de felicidad y de gracia, como se habla en la Iglesia Católica, pura. Yo recuerdo este fenómeno y realmente uno siente que uno es uno con el Padre, por así decirlo. Y eso cambia tu vida, eso cambia tu vida totalmente. De allí para allá ese fenómeno se fue reduciendo como todas las experiencias van y vienen, pero dejan algo en ti, dejan la prueba de la existencia de algo mucho más grande. Y comienzas el camino a vivirlo de una manera más consciente. Y ese ha sido mi camino espiritual en el que he ido avanzando, en el que he ido recorriéndolo, en el que he quitado muchas capas, más y más, para así
cada vez estar más cerca de ese poder interior. No, pues qué historia tan bonita, tan sorprendente, de verdad que muchas gracias por compartirnos esa experiencia que de alguna manera ha sido pues como ese despertar espiritual que has tenido. Y claro, a veces empezamos a tener algunas situaciones o que a veces le llamamos dificultades y empezamos a ver que eso son oportunidades para quitarnos tantas cosas que nosotros mismos hemos colocado encima y que nos veníamos identificando tal vez con cosas materiales o nos veníamos identificando con relaciones de pareja con otras personas, pero esas situaciones nos ayudan a quitarnos tantas cosas de encima y a encontrarnos y poder conectarnos también con la fuente, con el Padre. Entonces, qué bonito que nos hayas contado esa historia porque de verdad que es sorprendente. Diana, nosotros, digamos, en ese proceso de empezar a quitarnos cosas que realmente no nos funcionan para conectarnos con esa luz, también hay un proceso al que le llamamos empoderarnos y sé que has trabajado mucho sobre esa parte. ¿Cómo realmente el ser humano puede empoderarse? Bueno, este es un tema bastante grande en el sentido de que hay miles de técnicas allá afuera y todas las técnicas al fin de cuentas nos van a ayudar muchísimo. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo siento que el empoderarnos realmente tiene que ver con el entendimiento, con el conocer quién realmente somos. Porque mientras tú estés dentro de esa caja de personalidad, de la historia de tu vida, tú puedes hacer las miles de técnicas, tú puedes hacer los miles de trabajos, pero sigues estando allí adentro. Hace poco estaba buscando muebles y estaba buscando un recipiente o un armario, por así decirlo, para acomodar mis cosas. Y me di cuenta que había un armario que tenía por lo menos unos 40 cajones pequeños. Y yo lo veía y decía, bueno, ¿qué voy a hacer con todos esos cajones? Realmente es demasiado complicado para mí. Así es nuestro cerebro, así es nuestra cabeza, así es nuestra recolección de historias de vida, nuestra recolección de traumas, nuestra recolección de todo lo que hemos acumulado durante este camino. Entonces, si cojo un cajoncito y lo saco y lo desocupo, me van a quedar miles de cajones que aún van a estar llenos y no va a tardar mucho tiempo en que ese cajón que acabo de desocupar se vuelva a ocupar. Entonces, para mí, creo que el empoderarnos no está en comenzar a tener ciertas técnicas o ciertas cosas que decimos, bueno, voy a arreglar este cajoncito y voy a arreglar esto y voy a arreglar lo otro, porque realmente estamos dentro de esa caja. Cuando salimos de ella y nos damos cuenta de quién somos, te das cuenta que no tienes que arreglar tu caja y tu trauma y tu pequeña cosa, porque tú eres más grande que eso, porque tú eres más grande. Cuando tú sabes, es que si por lo menos nos detenemos un momento a pensar, si yo siento que yo soy parte de esa luz infinita, que yo soy parte de ese poder, de esa creación, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de hacer técnicas para recordarme que soy grande? ¿Sí me hago entender? Ya lo sientes. Entonces, el empoderamiento para mí va más de la mano de conocer, reconocer a través de tu experiencia quién realmente eres. Y eso es lo que te va a dar a ti el poder. Ok, Diana. ¿Cómo podemos, ahorita que estamos hablando de quitarnos, digamos, todas esas cosas que no nos funcionan, cómo podemos hacer para identificar esos hábitos y costumbres que día a día vamos repitiendo esos patrones y que no nos permiten de alguna manera desarrollar ese potencial del que tú nos estás hablando y con el que nacimos y que de alguna manera vamos ocultando? ¿Cómo podemos identificar hábitos, costumbres o esos patrones que cada día, digamos, vamos repitiendo y no nos permiten desarrollar lo mejor de nosotros mismos? Bueno, el identificarlos me parece una manera muy correcta y muy sabia, por así decirlo, porque nos vamos dando cuenta que estamos dentro de esa caja y que no estamos afuera, por así decirlo, actuando desde nuestro poder interior. Yo pienso que la manera más fácil de identificarlos es sentir todo el día. Cuando tú sientes que no te da amor, que no te da paz,
o que no te da alegría, simplemente no vas por el camino correcto, simplemente estás haciendo hábitos que no son constructivos para ti, que no son constructivos ni para tu vida ni para la vida de los demás. El poder de la observación, de la atención plena en el día a día, va a hacer que tú te des cuenta de esos hábitos, de aquellas cosas que tú dices, uy, acabé de decir estas palabras y me di cuenta de la reacción en mi pareja, me di cuenta de la reacción cuando fui a comprar algo, me di cuenta de lo que está, de las repercusiones que tienen mis acciones. Pero como vamos en piloto automático, pues no nos damos cuenta de ello. Entonces, la solución para mí está realmente en estar más presentes, en estar aquí, en un estado de atención, lo que más podamos. Es cierto, todos vamos en este trabajo y todos nos vamos en la cabeza y nos olvidamos, pero entre más y más lo hagamos, vamos a ser más conscientes de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Entonces, la atención plena es para mí una de las mejores formas para observar aquellos comportamientos que estamos haciendo. ¿Y cómo los quitamos? Soltándolos inmediatamente. No hay otra solución. Puedes ahondar en ello en tu historia, puedes decirme, sí, es que este comportamiento viene de mi abuelo, porque mi abuelo era así, o mi mamá era así, etcétera. Claro, podemos hacer un psicoanálisis al respecto, pero si tú quieres que tu vida inmediatamente tenga una reacción positiva, que tú dirijas con tu poder interior el curso de tu vida, tú sueltas y tú cambias la acción. Punto, no hay discusión. Tal vez al comienzo no te vas a dar cuenta, tal vez al comienzo dices, uy, lo que dije y ni me di cuenta. Eso ya es el comienzo del despertar. Luego te vas a dar cuenta en la mitad, cuando ya estabas diciendo algo y dices, ¡ah! ¿Por qué estoy diciendo esto? Paras, punto. No hay otra discusión. Y muchas veces te vas a dar cuenta antes de decirlo, antes de comenzar con el problema, por así decirlo, con aquello que causa sufrimiento en tu vida. Entonces, antes, simplemente no lo haces. Simplemente cortas la acción inmediatamente. Y va a llegar el momento, esto también tiene unas connotaciones a nivel cerebral, donde tú te vas a dar cuenta que aquellos hábitos que habías alimentado una y otra vez, todo eso comienza a debilitarse. Y todas esas conexiones que habían en tu cerebro ya no van a existir. Entonces, esos hábitos con el tiempo ya no van a recurrir porque no los estás alimentando. Ok, qué chévere, Diana. Y sí, mira que, digamos, tener atención plena, estar presentes, que a veces es difícil porque no tenemos nuestra mente en otra parte, inclusive desde que nos estamos bañando y estamos pensando en otras cosas y no disfrutamos, digamos, de esa agua que nos cae encima y de disfrutar ese momento presente. Pero cuando nosotros estamos presentes, tenemos atención plena empezamos a identificar, como tú dices, esos patrones. De alguna manera, esa es la primera fase para empezar a desestructurar ese personaje que hemos creado, digamos, durante mucho tiempo. Eh, Diana, nosotros aquí en el Congreso, y tú lo sabes, estamos trabajando 6 temas. Uno de esos es espiritualidad, que es el que tú nos estás aportando. Pero también tenemos uno de los temas que es dinero. Y quisiera que nos contaras cuál es la relación entre espiritualidad y dinero, porque a veces vemos el dinero únicamente desde lo que estamos viendo, desde la parte física o desde la parte matemática. Entonces quisiera que nos ampliaras cuál podría ser esa relación entre la espiritualidad y el dinero. Bueno, yo pienso que esa es una muy buena pregunta y es la pregunta que muchas de las personas tienen en este plano, muchas de las personas incluyéndome, claro está, y es un tema tal vez por el que muchos hemos pasado y decimos, bueno, ¿cuándo va a terminar esa lucha? ¿Cuándo va a terminar esa parte? Y si me voy por la espiritualidad, pues hasta aquí llegó todo, porque la espiritualidad habla muchísimo de algo que es muy importante y es la renunciación, es el soltar. Entonces hemos visto muchas veces que en la India encontramos gente que realmente son gurús y que no tienen absolutamente nada y que son los seres más felices de este mundo, pero pues que no tienen un peso, por así decirlo. Igualmente vemos otros gurús que están muy bien económicamente.
Para mí la relación entre la espiritualidad y entre la abundancia es simplemente que la abundancia muestra cómo va tu grado, por así decirlo, de alcance espiritual en cierta forma. ¿Con esto a qué me refiero? A que cuando tú comienzas a estar apegado a este mundo, a las cosas materiales, al conseguir, por tener más, ya vas por el lado incorrecto. Entonces, claro, puede que lo consigas, puede que te hagas famoso, puede que tengas todo el dinero de este mundo, pero siempre te vas a sentir como un pobre millonario. Y este caso lo hemos visto y lo vemos hoy en día a través de los medios de comunicación miles de veces, donde vemos personas que han alcanzado la riqueza material, pero cuando nos damos cuenta han terminado en suicidio o han terminado en las drogas o han terminado en otras cosas, que alcoholismo, que nos damos cuenta la persona realmente no es feliz. Por otra parte, también vemos que hay personas que tienen su buen dinero y que han logrado hacer cosas maravillosas en este plano. Entonces, ¿qué tiene que ver la espiritualidad? Es el apego que tú tengas a la abundancia, porque la abundancia va a poder fluir a ti millonificadamente si tú te lo permites, si tú crees que te lo mereces, si tú crees que estás viviendo en ese paraíso de tu Padre, ¿verdad? Si es tu Padre Dios, pues tienes todo, ¿verdad? Pero mientras tú no te lo creas, entonces, ¿qué va a pasar? Uno, no te lo mereces, sientes que no te lo mereces. Y dos, cuando lo obtienes, quieres agarrarlo, quieres soltarlo. Es tuyo, es solamente tuyo y comienza la envidia, comienza la preocupación, comienzan todas estas cosas a adornar esa riqueza porque estás desconectado. Cuando tienes abundancia que es conectada a la espiritualidad, tú dices, bueno, de donde viene hay más. Y cada día voy a estar suplido con lo que necesito, con lo que quiero, tal vez mis gustos, por así decirlo. Mi padre me da gusto también en mis cosas. Cada día estoy siendo suplida y de donde viene hay más. No tengo que agarrar y decir, esto es lo único que hay y si no lo tengo, lo pierdo. Yo pienso que ese es el componente con la espiritualidad. Seas pobre, seas rico, como tú quieras, sientes y dejas fluir esa abundancia que viene del Padre. Y lo más importante, te dejas sorprender. Entonces ya no dices, es que es el carro Ferrari amarillo, No, tú dices, ¿sabes qué? Dame lo mejor. Yo soy hija de ese Padre y me merezco lo mejor. Y yo sé que cuando no estoy recibiendo lo mejor, es porque yo soy quien me ha alejado. Ok. En ese camino de seguir descubriendo nuestro poder interior y de vivir plenamente con nosotros, hay algo que nos han hablado mucho y algo que vemos en conferencias, vemos en videos, vemos digamos, en documentos, y es la parte de nuestra intuición. Entonces, de alguna manera, sé que nos ayuda como a conectarnos también con nosotros mismos, a tener ese sexto sentido que le llaman también abierto. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra intuición, Diana, y cuáles son los beneficios que nos puede traer? Bueno, yo pienso que la intuición es seguir el camino del corazón. Es, siento que es alinearse con una fuerza más grande. Yo pienso que en cierta forma nosotros creemos que somos demasiado grandes, pero es una grandiosidad, ¿no? Yo soy el duro, yo soy quien puede, yo soy, ¿sí? Pero resulta que nosotros, cuando nos unimos a una fuerza más grande, hay una grandeza que es más sutil, hay una grandeza que no hace alarde, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros estamos con la grandiosidad, como dice en el curso de milagros, donde yo hago alarde, yo me creo pues lo mejor de este mundo, entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Allí ya estás, ya por así decirlo, ya yo creo que yo sé qué es lo correcto que va a suceder en mi vida, yo creo que yo sé cuál es el camino correcto y puede que las cosas no funcionen y puede que no sea el camino correcto, pero yo empujo y yo hago fuerza y yo me voy por ese lado porque es lo que yo digo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nos estamos desprendiendo de una fuerza
y creemos que sabemos y más adelante vemos los tropiezos. Vemos, sí, me funcionó, pero ¿dónde quedó todas las lágrimas? ¿Dónde quedó el esfuerzo? ¿Dónde? No escuché. No escuché mi corazón, no me alineé. Entonces, cuando comienzas a alinearte con esa fuerza, esa intuición que le llamamos, es una alineación, comenzamos a sentir, voy por el camino correcto. Es un camino que comienza a fluir, es un camino que comienza a abrirse. De pronto hay ciertas cosas que tienen que cambiar para que ese camino se abra, que es lo más normal, pero ese camino es un camino que tú dices, es que mi corazón me está diciendo que lo haga, es que me hace feliz, es que me llena de vida y no es que yo quiero, quiero, quiero. Entonces, ese camino de la intuición es cuando nosotros creemos que es que nosotros sabemos y yo siento que es como si más bien los mensajes vienen, la información viene y como viene de esa fuente que es amor, alegría y paz, pues lo sentimos bien, lo sentimos acá en el corazón. Y a veces tendremos que soltar y dejar cosas, lo tendremos que hacer, pero es un camino que nos lleva por un camino de felicidad. Ok, Diana. Algunas creencias y o religiones, digamos, hacen una separación entre el cuerpo y el espíritu o castigan al cuerpo sobre el espíritu. Entonces, eh, y ahorita, digamos, tú lo tocabas, el cuerpo es como lo más cercano que tenemos nosotros de alguna manera para sentir pues que estamos en esta realidad, ¿cierto? Que estamos presentes en esta realidad. ¿Cómo se conecta nuestro cuerpo y nuestro espíritu? De la manera como yo lo veo, yo siento que el cuerpo es el vehículo que tenemos en esta vida. Es un vehículo que nos permite contactarnos como lo estamos haciendo en este momento, que nos permite hacer una labor en esta vida, que nos permite experimentar las maravillas de esta naturaleza, de este mundo. Es nuestro vehículo aquí en la tierra. Pero el cuerpo termina y todos lo sabemos, el cuerpo va a terminar en algún momento, va a cambiar su forma, se va a transformar el día que nosotros nos vayamos de aquí. Pero mientras lo tengamos es un cuerpo que debemos cuidar, que debemos amar, que debemos respetar, porque es el vehículo. Es que hasta cuidamos más el carro que nuestro propio cuerpo. Y aquí viene una parte más importante y es ¿cuál es nuestra relación con el cuerpo? ¿Es una relación de apego o es una relación que, por ejemplo, que también define quién somos o realmente lo vamos a utilizar como un vehículo de expresión? Entonces, cuando nos cortamos de esta fuente, de este poder interior, nosotros estamos demasiado arraigados al cuerpo. Entonces, realmente una enfermedad, el cuerpo en algún momento va a tener que dejar de funcionar por X o Y motivo, pero nuestro apego al cuerpo es muy grande. Entonces, inclusive, lo último que vamos a tener que soltar es el cuerpo. Y la enfermedad nos enseña mucho esto. No sé, yo he tenido miles de cosas a nivel físico y siempre fue una forma de decir, no eres solo el cuerpo, ámalo, respétalo, quiérelo, es tu vehículo aquí, pero va a llegar el momento en que se va a ir y eso no va a cambiar quién tú eres. Entonces, para mí esa es la relación con el cuerpo. Cuando ya estás totalmente definido con el cuerpo, como está sucediendo muchísimo en esta época, donde nunca antes se había visto una gran cantidad de cirugías, de cosas totalmente destinadas a la parte estética. Entonces, ¿qué va a suceder el día cuando el cuerpo cambie? Puedes disfrutarlo en este momento, pero el cuerpo va a cambiar. Inevitablemente es una carrera que vas a perder. Tarde o temprano la vas a perder. Hasta el día de tu muerte la vas a perder. Entonces, es amar, es respetar, es entender este cuerpo como nuestro mecanismo, como nuestro vehículo para tener una experiencia maravillosa aquí en la tierra. Okay. Diana, se habla mucho del amor verdadero y cómo podemos encontrar nosotros ese amor verdadero. ¿Te refieres a nivel de pareja o en general? O...
En general, digamos que lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, pues digamos que lo estoy enfocando en que muchas veces estamos buscando ese amor por fuera, ¿no? Entonces me refiero como a ese amor verdadero. Sí, bueno, realmente yo siento que todo vuelve al mismo punto, es decir, mm, ¿cómo lo dijera yo? Cuando yo siento que ese poder interior es esa, cuando yo me hago a un lado con mi historia de vida, con mis problemas, con todo esto, y yo permito que esa luz salga, ¿qué hace esa luz? Es como cuando hay oscuridad, comienza a alumbrar absolutamente todo y yo comienzo a ver todas las maravillas que hay en esta vida. Y yo comienzo a sentir esa conexión con todo lo que hay acá. Para mí ese amor verdadero es esa conexión, es cuando tú no sientes que hay división, que a pesar de las apariencias, de todo lo que vemos, de la historia de vida de cada persona, en el fondo todos estamos unidos y todo está unido por esa misma fuerza, por esa misma luz. Y cuando comenzamos a quitarnos esos velos y comenzamos a ver más allá, ese amor comienza a generarse y es un amor, como lo decía anteriormente, que es generoso porque viene del Padre. Viene, es como si vivieras en ese paraíso realmente, como cuando tú lees la primera parte de la Biblia que dice, estás allí y comienzas a darte cuenta que hay todo, que hay más de donde viene y comienzas a entregar porque ese amor es generoso. Entonces ese amor verdadero es un amor que no tiene límites, es un amor ilimitado, es un amor que se expande, es un amor que no dice, cojo esta parte y si yo cojo esta parte tú te quedas sin nada, no, es un amor que entrega y dice, yo te entrego porque yo sé que donde viene hay más. Ese amor lo ves en las relaciones de pareja que son saludables, no en las relaciones de pareja que son conflictivas, en las relaciones de padre e hijo, en las relaciones con todas nuestras cosas. Es muy poco el respeto y el amor que tenemos, por ejemplo, por nuestra ropa. Cogemos, la tiramos, la dejamos a un lado. No, todo está impregnado con esa esencia. Todo, nuestras sillas, todo es simplemente esa misma energía que está en forma en este momento. Pero cuando te das cuenta que todo está impregnado con esa fuerza, comienzas a amar todo, comienzas a respetar todo. Y yo pienso que eso para mí es ese amor verdadero, es un amor que no tiene condiciones, es un amor que es generoso e ilimitado. Diana, sabemos por lo que no, por lo que hemos escuchado el día de hoy de tu parte, que has tenido milagros en tu vida. Y quiero preguntarte cómo podemos nosotros manifestar milagros en nuestras vidas. Yo pienso que es una muy buena pregunta, Javier, la que has hecho. Em, yo pienso que todos tenemos milagros en nuestra vida. Lo que pasa es que no, hay milagros que obviamente nos sacuden y nosotros decimos, increíble, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos aquí, el hecho de que estemos vivos, el hecho de que sucedan muchas veces cosas que decimos, no lo puedo creer, esto sucedió, ¿te imaginas? Todo eso son milagros y yo pienso que los milagros simplemente son una corrección. Los milagros simplemente lo que hacen es corregir aquello que estaba desalineado. Y en el momento en que nosotros nuevamente nos hacemos a un lado, entramos en silencio, dejamos que esa luz brille, pues esa luz es correctora. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no estorbar el camino para que la luz salga. Y en eso todo puede ocurrir, pero no soy yo otra vez nuevamente con mi grandiosidad, bueno, ahora voy a hacer tal milagro, voy a hacer, no, no lo puedo controlar. Cuando tiene que pasar, pasa, cuando tiene que suceder, sucede, y no es mío. Es simplemente yo estoy siendo como transparente para que esa luz pase y haga lo que tiene que hacer. Nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos visto en una cantidad de partes y nos han contado que muchas veces el universo o Dios Padre o los ángeles nos están enviando señales
es que nos envían señales de diferentes formas, de alguna manera para guiar nuestro camino. ¿Cómo podemos identificar esas señales? ¿Cómo pueden ser esas señales? ¿Tú qué nos puedes contar, Diana? Las señales están por todas partes, por todas partes. Solamente invoca, pregunta y la respuesta te será dada. El problema, ¿cuál es? Que nosotros no estamos atentos a recibirlas. Y cuando las recibimos, no creemos que son las respuestas, porque nuestra cabeza nos dice, no, yo tengo una mejor idea. Entonces yo pienso que las señales, o sea, mantra es, mi mundo está a mi favor, todo está a mi favor. Entonces cuando yo pienso que todo lo que me está sucediendo está a mi favor, yo comienzo a estar más atenta en las palabras de las personas, en lo que me está sucediendo, en lo que estoy leyendo, en los libros que me llegan, en la información que me llega, y me comienzo a dejar guiar. Pero esto yo no lo aprendí así como así, me ha costado trabajo. Recuerdo una vez me fui a vivir a Miami y antes de irme recuerdo, hay dos historias que quiero compartir contigo, y en esa época yo no, yo me quiero ir, mi novio está allá, bueno, etcétera. Y yo me acuerdo que yo abrí la Biblia y en la Biblia me decía muy claramente que no me fuera. Y yo me acuerdo que yo me fui al carro con mi papi, nos gustaba estar con mi papi en el carro y leer y hablar. Y yo le dije a mi papi, mira, papi, esto fue lo que me salió en la Biblia. Mi papi dijo, pues yo no sé, si Dios le dice, usted verá. Entonces, yo no, yo me voy, mi novio, ta, ta, ta. Bueno, conclusión, me fue como los perros en misa, por así decirlo. Llegué a Colombia, dije no, porque no escuché realmente los mensajes que me estaban dando. Eso fue en la primera ocasión. La segunda ocasión, que fue antes de la enfermedad, es una historia muy linda porque fue en el viaje que yo iba para Colombia. O sea, yo no me había enfermado, yo iba para Colombia, tuve mis vacaciones, trabajé en Colombia un tiempo con mi padre y me devolví para Europa, y ahí fue cuando me enfermé. Entonces, en ese viaje, cuando iba de París a Colombia, el vuelo que iba de París-Madrid se retrasó y en Madrid nos tuvimos que quedar una noche. Y cuando me quedé allí, al lado de mi silla, en el primer vuelo París-Madrid, iba un muchacho que también se hospedó en el mismo hotel en el que yo iba. Y yo recuerdo que él discutió muchísimo con la muchacha en Madrid, la azafata, para que nos dieran un vuelo muy pronto, y él decía que él era inválido. Y yo, pero yo lo veo caminando, yo lo veo bien porque dice que es inválido. Y sacó su pasaporte y en el pasaporte estaba el símbolo de que realmente era una persona discapacitada. Entonces resulta que me dijo, ven, vamos a cenar. Y yo, bueno, bien. Nos fuimos a cenar y él me dijo, te tengo que contar algo. Yo tuve un accidente en París y yo quedé totalmente inválido. Y cuando yo quedé inválido, yo estuve en coma por muchos meses en el hospital en París, y él quedó prácticamente con la misma enfermedad que tenía Superman, que realmente dijeron ya no se puede hacer nada. Y él me dijo, él escuchó una noche que él se iba a sanar y él comenzó a meditar y a llenarse de luz una y otra vez más. Y entonces resulta que después de estar muchos meses en el hospital, él salió caminando y salió perfectamente bien. Y esta persona me dijo, y él me dijo, y ahora pues voy para el Amazonas porque quiero saber un poco más de lo que me sucedió. Yo quiero encontrar la verdad, qué es lo que está sucediendo. Él ya había estado en Asia, había estado en templos budistas y quería seguir descubriendo un poco más de esa verdad espiritual. Y nunca más nos volvimos a ver. Cuando yo regresé a París fue cuando me enfermé y mi cuerpo quedó paralizado. Y las mismas cosas que él me dijo que había hecho fueron muy similares a las cosas que yo hice para recuperarme. Pasaron 2 años para yo hacerlo, pero no estuve atenta a esas señales del universo, esas señales que me hubiesen dicho, hey, mira, esto va a pasar, esto puede suceder en tu vida, ponle atención, te estamos dando las técnicas, ten cuidado. Entonces, pienso que hay mucho más, pero si no estamos atentos, no nos vamos a poder dejar guiar.
Qué chévere, Diana. Y como para ir finalizando esta interesante ponencia que has tenido el día de hoy, quisiera finalizar con una pregunta que tiene que ver, obviamente, con el título de tu ponencia y es, ¿por qué crees que el poder interior es el camino a la felicidad? Porque yo siento que los otros caminos son caminos que te meten dentro de tu personalidad, dentro de tu historia de vida. Y yo siento que realmente lo que a ti te va a dar una felicidad que es estable, donde tú vas a sentir algo que no cambia a pesar del tiempo, sino que al contrario se va expandiendo, es cuando tú te comienzas a conectar por dentro, cuando tú comienzas a callar tu mente, entrar en silencio, cuando comienzas a dejar de identificarte con la historia de tu vida y comienzas a darle paso a algo mucho más grande. Cuando tú comienzas por este camino, eres más grande que tu historia de vida, eres más grande que tus emociones, eres más grande que cualquier cosa que pueda suceder aquí. Y ya vas a poder manejar mucho mejor las cosas. Yo no te digo mi vida es siempre color de rosa, no lo es. Todos vamos por este camino creciendo, todos vamos por el camino avanzando, pero cada vez te vas dando cuenta más de ese poder, de esa fuerza que está allá adentro, que ni siquiera tu cabeza puede definir. Entonces, no quisiera que... es muy lindo contar estas historias, es muy lindo traer esta información a través de mi vivencia y de lo que he aprendido a través del tiempo, pero mi recomendación para todas las personas que están escuchando en este momento es que vivan a través de la experiencia, que se vuelvan las personas que comienzan a experimentar y a conectarse con su propio camino y que este camino les dé la verdad, que este camino te dé tu verdad, no lo que escuchas afuera, sino lo que tú vas sintiendo adentro, porque ese es el empoderamiento, eso es lo que tú vas a decir. Yo siento que es por aquí y por aquí me voy. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando lo analiza uno muy a fondo se trata de eso, tu historia, tu vida, tus pertenencias, tu identidad, todo lo que haces en este mundo, pero hay algo más a fondo y si te desprendes de ese fondo, tu vida comienza a funcionar en piloto automático. Si te conectas, entras a fundirte con el Padre. Diana, pues muchísimas gracias. Ha sido espectacular tener tu mensaje, tener la experiencia que has tenido, esas historias que nos has contado también han sido gratificantes escucharlas y de alguna manera nos sirve a nosotros para ese crecimiento y ese desarrollo personal y espiritual que estamos buscando. Te agradecemos por tu tiempo, por este espacio tan bonito que nos has entregado el día de hoy. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ti y bueno, pues los que deseen, pues ya saben, pueden pasar por mi sitio web, creo que allí va a estar la información. Tengo un blog muy lindo, hay muchas cosas allí que pueden encontrar y lo más importante, comiencen a encontrar ese camino a través de la meditación, de la oración, de cualquier cosa que los comience a conectar y a llevar hacia esa verdad, como esto que están haciendo a través de este congreso. Muchas gracias, Diana. Que estés muy bien. Bueno, Chao. bueno, que estés bien. Adiós.